mucha luz. Ya. Hola. Bueno, el motivo de este siguiente video es por la razón que he visto, he visto en muchos creyentes católicos que cuando se les presenta la verdad, ¿no? La verdad del Evangelio de Jesucristo, mencionan algo que ellos quizás yo creo que más, una manera más sencilla de decirlo, más simple, por ignorancia de la Sagrada Escritura. La palabra ignorancia no es una ofensa para aquellas personas que son humildes, ¿no? Cuando en su conciencia saben que realmente no han tenido conocimiento de esto, ¿no? Entonces, este motivo es porque no es porque yo los odie, sino es porque amo a mi prójimo, porque el Señor manda a que amemos a nuestro prójimo. Y esta es una manera de poder demostrar amor al prójimo, ¿no? Por ejemplo, he visto que muchos nos tildan, cuando le hablamos de la palabra de Dios, de la verdad, nos tildan de hijos de Satanás, que somos endemoniados, que tenemos demonios. Por ahí incluso hay uno que me dijo que soy un malparido, que he nacido de una madre endemoniada, ¿no? Principalmente esto es lo que me motivó a hablar acerca de lo que ellos dicen, que cuando nos tildan, por ejemplo, que cuando decimos acerca de María, por ejemplo, que María no es la reina del cielo, lo que ustedes a lo que ustedes están adorando, o sea, a lo que ustedes están venerando, lo dicen ustedes, ¿no? Pero a los que ustedes están idolatrando, o sea, a los que están poniéndole al mismo lugar de aquel quien se merece la única exaltación, adoración, honra, honor, gloria, alabanza, adoración, es Jesucristo. No hay otro más, no a María. Entonces, cuando le decimos, porque no hay fundamento bíblico, no hay testimonio acerca de ella, como la mediadora, la reina del cielo, poniéndole en un lugar tan elevado, no lo hay. Entonces, cuando le decimos que ustedes están endiosando, no a María la judía, ¿no? A la que fue la madre del Mesías, el Cristo, el Redentor, el Salvador, sino a María la romana, ¿no? Porque no es la María la judía, ¿no? Entonces nos tildan de herejes, de blasfemos, que estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Pues bien, este es el principal motivo para todos aquellos que nos tildan, ¿no? De herejes, de blasfemos, de malparidos, que, por ejemplo, en mi persona me han dicho que he nacido de una madre endemoniada. Les voy a contar rapidito. Mis padres, desde muy jóvenes, han decidido, mi padre, por ejemplo, creo que desde la edad de 19 años, ha decidido entregar su vida a Cristo porque ha creído por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo, ha creído en Dios, ¿no? Por medio de Jesucristo. Y él ha aceptado a Cristo. Por lo tanto, pasó a ser un hijo de Dios, ¿no? Y yo nací y crecí junto con mis hermanos en un hogar de padres cristianos evangélicos, los cuales desde pequeños nos llevaban al templo de Dios a alabar y adorar y nos instruían con la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ha obrado en ellos? Por ejemplo, mis padres, ¿qué es lo que ha obrado? Pues el Espíritu de Dios ha obrado en sus vidas para que ellos sean una nueva criatura, para que ellos sean hijos de Dios, porque ellos han creído, ¿no? Han tenido fe y han entrado dentro del plan de salvación. Por lo tanto, han pasado lo que antes eran hijos de Satanás, porque la Biblia lo dice, ¿no? Han sido comprados, han sido rescatados, han sido
comprados a precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Han sido reconciliados. ¿Y quién es el que ha obrado en sus vidas de ellos? Pues el Espíritu de Dios, porque dice que es el Espíritu de Dios porque dice que ese cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, de todo hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. ¿Qué significa? Porque ya han sido reconciliados con Dios, pertenecen a Dios. Entonces, ¿por qué explico esto? Para que tengan un poco de conocimiento. No sé si sus líderes religiosos les han enseñado, creyentes católicos, acerca de esto, ¿no? Entonces, cuando uno cree en Dios por medio de la predicación en Jesucristo, cree y llega a ser hijo de Dios, dice que ese cuerpo ya viene a ser el templo del Espíritu Santo de Dios, porque ha sido reconciliado. Por fe ha sido santificado, está separado para Dios, ¿no? Para el día de la resurrección, para que reciba lo que es la incorrupción y la inmortalidad, para vivir eternamente con Él. Entonces, ¿qué es lo que mora en ellos? El Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu de Dios ha obrado por medio de su palabra, ha ido perfeccionándolo, ¿no? Entonces, para estar preparados para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que habita en un hijo de Dios? Pues el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando ustedes, quizás por ignorancia, porque no tienen un conocimiento acerca de la Escritura, terminan ustedes blasfemando? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque agarran y le dicen a esa persona que es un hijo de Dios, le dicen que es un endemoniado, le dicen que es hijo de una endemoniada. A mí me lo han dicho, ¿no? Según lo que ustedes le hayan dicho, ¿no? Entonces, ustedes quizás por ignorancia están cometiendo ese pecado, el cual es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es atribuir la obra de Dios a Satanás. Cuando ustedes, por ejemplo, me tildan y me dicen que soy un endemoniado, cuando yo les digo que soy un hijo de Dios, cuando a un hijo o un creyente evangélico ustedes le dicen endemoniado o demonio tiene, ¿no? Tengan cuidado. Esto lo hago porque los amo, para que ustedes tengan ese conocimiento, ¿no? Por lo tanto, si ustedes van contra esa persona y le dicen demonio tienes, o eres un endemoniado, o eres hijo de una endemoniada, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Están blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios quien ha obrado en ellos para transformarlos, para hacerles una criatura nueva, para hacerles hijos de Dios. Entonces el Espíritu Santo mora en ellos porque son el templo del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces ustedes están yendo contra ellos, acusándole de endemoniados, cuando es el Espíritu de Dios quien ha obrado en ellos, y en ellos mora el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Los voy a leer para que ustedes vean el por qué Jesús les dijo, ¿no?, a estos escribas que por Belcebú echa fuera demonios. Es principalmente por ese motivo es que él le dice que todo pecado le será perdonado, ¿no? Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado, creo que ni en este siglo ni en el venidero, ¿no? Así que tomen atención. Dice así, en Mateo 12:22. Mateo 12:22. Lleva por título la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, ¿no? Decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ahí están cometiendo el gran error. Escuchen. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad, dice, o casa dividida contra sí misma no permanecerá.
Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, dándole a entender que, que ellos están errando en algo muy grave, ¿no? Entonces, ¿cómo pues permanecerá su reino? Dice, ¿no? Si Satanás echa fuera a Satanás, ¿no? Contra sí mismo está dividido, dice. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, dice, ¿no? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo, dice, contra mí es. Escuche. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado, ¿no? Será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, ¿no? Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, dice. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. ¿Se dan cuenta? Aquí la blasfemia contra el Espíritu Santo es el atribuir la obra de Dios a Satanás. Cuando ellos le dijeron que por Belcebú echa fuera a los demonios, o por Belcebú hace milagros, ¿no? Cuando él sanaba por el Espíritu, por el poder de su Espíritu, por el poder del Espíritu de Dios, hacía milagros, sanaba enfermos, sacaba a los demonios, ¿no? Hacía liberaciones. Entonces, tenga mucho cuidado. No digan a alguien, si ustedes, es mejor que no les digan esas cosas, porque pueden estar cometiendo esta blasfemia. Porque ¿cómo sabes tú que si realmente esa persona no es un verdadero hijo o es un verdadero hijo de Dios? Entonces tenga mucho cuidado con eso. Tenga mucho cuidado. Se los digo porque los amo. Voy a ver si consigo otro. Bueno, lo pueden leer en el libro de Lucas también, ¿no? El libro de Lucas. Lucas 11, 14 al 23. Marcos 3, 20, 30. Marcos 3, 20, 30. Dice así. Por ejemplo, Marcos 3, 20, 30. También dice, pero vendrán días cuando Marcos 3, 20, 30. Acá está. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, ¿no? Cuando los oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, este está fuera de sí, dice. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿No? Y así sucesivamente, ustedes lo pueden leer, ¿no? Cuando le dice entonces, de cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, ¿no? Y las blasfemias.
cualesquiera dice que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, escuche, aquí está la respuesta mucho más clara. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Que le estaban tratando de decir que él por Belcebú echaba fuera demonios, o sea que por Belcebú hacía esas maravillas, hacía esos milagros. Por eso él le dice, ¿cómo puede Belcebú echar a Belcebú, o Satanás echar a Satanás, o Satanás echar a sus demonios, si es el mismo, ¿no? Son sus mismos demonios. Entonces, eso es lo que trataba de decirle. Entonces aquí es más claro. Dice, ¿no? Se los voy a leer la última. De cierto os digo que todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Creyente católico, tenga mucho cuidado. Esto lo digo porque los amo. Es mejor que no se atrevan a proferir juicio contra alguien que no conocen. En estos casos, como por ejemplo a mi persona, me dicen que yo soy un endemoniado, que tengo demonio, que soy hijo de Satanás, que por ejemplo, que por ahí uno me dijo que mi madre que me ha parido es una endemoniada. Escuche. ¿Cómo sabes tú que Dios ha obrado en su vida de él, ¿no? Y es un hijo de Dios. Y tú estás blasfemando contra esa persona porque la obra del Espíritu de Dios ha obrado en esa persona. Entonces estás atribuyendo la obra de Dios a Satanás. Espero que esto le haya quedado claro. Espero que lo tome esto para su bienestar y su bendición espiritual. Gracias. Que tenga un buen día. Que Dios lo guarde y lo bendiga.